En la historia del crimen organizado, la mafia siempre intentó presentarse como una sociedad secreta gobernada por reglas antiguas, una especie de hermandad oscura donde la palabra dada tenía peso, donde la lealtad se protegía con sangre y donde el silencio, conocido como omertá, supuestamente separaba a los hombres de honor de los criminales comunes. Pero cuando se observa esa historia sin romanticismo, lo que aparece no es una hermandad invencible, es una sucesión de organizaciones profundamente inestables, construidas sobre la ambición personal de hombres que hablaban de familia mientras ordenaban matar a sus propios aliados, que juraban obediencia a un jefe solo hasta que otro jefe ofrecía más dinero, más territorio o una posición más alta dentro de la jerarquía. Durante casi un siglo, desde los barrios italianos de Nueva York hasta los pueblos de Sicilia, desde las calles de Filadelfia hasta el puerto de Montreal, desde la brutal fragmentación de la camorra napolitana hasta el caos criminal que siguió al colapso de la Unión Soviética, la mafia fue golpeada por policías, fiscales, leyes antimafia y testigos protegidos. Pero antes de que muchas de esas instituciones consiguieran destruirla desde fuera, la propia mafia ya había empezado a romperse desde dentro. Estas guerras internas no fueron simples enfrentamientos entre bandas rivales. Fueron crisis de sucesión, golpes de estado criminales, rebeliones de soldados contra jefes, luchas generacionales entre viejas reglas y nuevos negocios, conflictos por el control de la droga, los sindicatos, la construcción, los casinos, los puertos, las rutas internacionales y la autoridad simbólica de decidir quién era realmente el dueño del inframundo. Cada una de estas guerras prometía resolver un problema de poder. Casi todas produjeron el mismo resultado: cadáveres en las calles, líderes asesinados por sus propios hombres, familias enteras debilitadas, organizaciones infiltradas por informantes y una presión policial tan intensa que los imperios que parecían intocables terminaron convertidos en expedientes judiciales, declaraciones de arrepentidos y fotografías de archivo. Esta es la historia de 7 guerras que no solamente cambiaron la mafia, la desgastaron, la dividieron y, en muchos casos, la condenaron a no recuperar nunca el poder que había tenido. A finales de la década de 1920, Nueva York era una ciudad donde la prohibición había creado una economía criminal tan grande que ningún jefe podía permitirse mirarla desde lejos. El alcohol ilegal, lejos de desaparecer por decreto, se había convertido en una fuente de riqueza constante que alimentaba bares clandestinos, rutas de contrabando, sobornos policiales, alianzas políticas, guerras territoriales y una nueva clase de criminales que ya no pensaban como pandilleros de barrio, sino como empresarios violentos que entendían que el verdadero poder no estaba solo en disparar, sino en controlar el flujo de dinero. En ese mundo apareció Giuseppe Masseria, conocido como Joe the Boss, un mafioso nacido en Sicilia que había logrado colocarse como una de las figuras más poderosas del crimen italiano en Estados Unidos, rodeándose de hombres que después se volverían nombres fundamentales de la Cosa Nostra americana, entre ellos Lucky Luciano, Vito Genovese, Alberta Anastasia y Frank Costello. Pero en aquel momento, todos esos hombres todavía operaban dentro de un sistema dominado por jefes antiguos, desconfiados y obsesionados con conservar autoridad personal por encima de cualquier estructura moderna. Masseria pertenecía a una generación que no veía la mafia como una empresa flexible, sino como una pirámide de obediencia donde la palabra del jefe debía imponerse por miedo. Su organización era poderosa, pero arrastraba los límites de los viejos mustache pets, mafiosos tradicionales que desconfiaban de los no italianos, rechazaban ciertas alianzas externas y gobernaban con una mentalidad que, para los criminales más jóvenes, empezaba a parecer lenta, costosa y peligrosa. Frente a él, se levantó
Salvatore Maranzano, un siciliano de Castellammare del Golfo que había llegado a Estados Unidos con una visión igualmente autoritaria, pero más organizada en apariencia. Maranzano no solo pretendía disputar negocios concretos, sino reorganizar el inframundo italiano bajo un mando que, según su propia lógica, debía funcionar como una estructura militar inspirada en modelos antiguos de jerarquía, disciplina y obediencia absoluta. La guerra castellammarese, aunque suele describirse como un enfrentamiento entre dos hombres, fue en realidad algo más complejo. Una batalla por la dirección futura del crimen organizado, donde los viejos jefes peleaban por el título de autoridad máxima, mientras los hombres jóvenes, criados dentro de la realidad americana, observaban que el dinero moderno exigía menos orgullo siciliano y más cooperación estratégica con judíos, irlandeses, políticos corruptos, empresarios legítimos y cualquier persona capaz de producir beneficios. El primer gran punto de ruptura llegó en febrero de 1930, cuando Gaetano Reina, jefe de una banda del Bronx y aliado de Masseria sospechoso de acercarse al bando rival, fue asesinado. El efecto político fue inmediato. Masseria absorbió parte de su estructura, provocando resentimientos y profundizando la sensación de que el jefe usaba la guerra para concentrar poder, no solo para defenderse. La respuesta llegó en agosto. Giuseppe Morello, uno de los grandes nombres históricos de la mafia neoyorquina y aliado clave de Masseria, fue abatido junto a Joseph Perriano. La guerra ya no era simbólica. Mientras los viejos jefes gastaban recursos en sostener un conflicto que dañaba los negocios, Lucky Luciano comenzó a entender que ninguno de los dos representaba el futuro que su generación quería construir. Masseria era demasiado antiguo, demasiado desconfiado y demasiado personalista. Maranzano, aunque más disciplinado, seguía obsesionado con una idea igualmente peligrosa: convertirse en capo di tutti i capi, el jefe de todos los jefes. Luciano no actuó como un soldado leal ni como un rebelde impulsivo. Actuó como un político criminal que comprendió que el momento adecuado para traicionar no era cuando el jefe estaba fuerte, sino cuando todos los demás ya estaban cansados de pagar el precio de su supervivencia. Inició contactos con Maranzano para entregar a Masseria a cambio de conservar una posición dominante en el nuevo orden. El 15 de abril de 1931, Masseria fue citado en el restaurante Nuova Villa Tammaro, en Coney Island. La versión más conocida sostiene que Luciano compartía con él comida y una partida de cartas, y que en el momento decisivo se levantó para ir al baño, dejando a su jefe en la mesa justo antes de que los pistoleros entraran al restaurante y lo asesinaran. Entre los nombres asociados a ese golpe aparecen Vito Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis y Bugsy Siegel, aunque como ocurre con muchos asesinatos de la mafia de aquella época, los detalles exactos quedaron envueltos en versiones, intereses y silencios convenientes. La muerte de Masseria puso fin a la guerra en términos militares, pero no resolvió el problema de fondo. Maranzano, al quedar como vencedor, cometió casi inmediatamente el mismo error que había condenado a su rival. Interpretó la victoria como autorización para colocarse por encima de todos los demás jefes, proclamándose capo di tutti i capi. Para Luciano, Genovese, Costello, Lansky y otros que pensaban en términos más modernos, aquello era inaceptable. Habían eliminado a Masseria no para cambiar de amo, sino para impedir que cualquier hombre pudiera tratar a la mafia americana como propiedad personal. El 10 de septiembre de 1931, varios hombres llegaron a la oficina de Maranzano en Manhattan, haciéndose pasar por agentes del gobierno. Una táctica especialmente eficaz, porque permitía entrar con autoridad sin despertar de inmediato la alarma de sus guardaespaldas. Una vez dentro, lo atacaron con cuchillos y armas de fuego, terminando en cuestión de minutos con el reinado del hombre que había querido convertirse en emperador del crimen italiano en Estados Unidos.
con Maseria muerto y Maranzano eliminado, Luciano tuvo una oportunidad que cualquier jefe tradicional habría usado para coronarse. Su verdadera inteligencia estuvo en comprender que el título de jefe de todos los jefes era una invitación permanente al asesinato, y que la mafia necesitaba una forma de gobierno capaz de reducir guerras internas, proteger negocios y resolver disputas sin obligar a cada facción a convertir la ciudad en un cementerio. De esa lógica nació la Comisión, un órgano de gobierno criminal integrado por las principales familias, especialmente las 5 familias de Nueva York, diseñado para arbitrar conflictos, aprobar decisiones importantes y evitar que un solo jefe pudiera arrastrar a todos los demás a una guerra personal. No era una institución de paz en sentido moral, era una junta directiva del crimen, creada para hacer que la violencia fuera menos caótica y más rentable. La guerra castellammarese le dio a la mafia americana la estructura que le permitió sobrevivir y enriquecerse durante décadas. Pero al mismo tiempo, dejó instalada una verdad que nunca volvería a desaparecer. Ningún jefe podía estar completamente seguro de que sus propios hombres no estuvieran calculando el momento exacto para reemplazarlo. Esa contradicción, la misma que convirtió a Luciano en arquitecto del nuevo orden, también sería la semilla de futuras guerras. La Comisión podía imponer reglas, repartir territorios y castigar rebeliones, pero no podía eliminar la ambición humana, ni la paranoia, ni el resentimiento de soldados que veían a sus jefes enriquecerse mientras ellos arriesgaban la vida en la calle. Cuando Lucky Luciano creó la Comisión después de la guerra castellammarese, la idea era sencilla en apariencia. Si los jefes podían sentarse a negociar como directores de una empresa criminal, entonces las guerras internas dejarían de ser necesarias, los negocios seguirían funcionando y las familias podrían enriquecerse sin llamar demasiado la atención de la policía. La familia Colombo demostraría durante las siguientes décadas que ninguna estructura podía salvar a una organización cuando el problema estaba en su propia sangre. De todas las 5 familias de Nueva York, ninguna tuvo una historia interna tan autodestructiva como la Colombo. Mientras otras familias intentaban proyectar estabilidad, discreción y continuidad, los Colombo se convirtieron en una especie de advertencia viviente sobre lo que sucede cuando una organización criminal no puede resolver sus disputas sin convertir sus propias calles en un campo de ejecución. La tragedia comenzó bajo el mando de Joe Profaci, uno de los jefes fundadores de la mafia moderna de Nueva York. Profaci no era simplemente un mafioso de calle, también era un empresario con negocios legítimos, especialmente en aceite de oliva, lo que le valió el apodo de The Olive Oil King. Pero dentro de su propia familia, muchos soldados no lo recordaban por sus negocios legítimos, sino por su avaricia. Profaci exigía tributos constantes a sus propios hombres, incluso contribuciones que supuestamente iban destinadas a apoyar a las familias de miembros encarcelados, y con el tiempo, esa presión económica comenzó a generar una sensación de humillación entre soldados que arriesgaban la libertad y la vida, mientras el jefe parecía quedarse con una parte desproporcionada del dinero. Entre los más resentidos estaban los hermanos Gallo, Larry, Albert y Joseph Gallo, mejor conocido como Crazy Joe. Los Gallo no eran simplemente soldados inconformes. Eran hombres violentos, impredecibles y ambiciosos, con una reputación que mezclaba lealtad callejera, teatralidad y una disposición peligrosa a desafiar la autoridad. A comienzos de la década de 1960, la tensión dejó de ser murmullo y se convirtió en rebelión. Los Gallo y sus aliados secuestraron a varios hombres importantes de Profaci, incluyendo capitanes y familiares de alto rango, usando a esos rehenes como moneda de presión para exigir una redistribución más justa de las ganancias.
Durante un momento pareció que Profaci estaba dispuesto a negociar. Aceptó llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes y evitar una guerra abierta. Pero en la mafia, los acuerdos firmados bajo presión rara vez se respetan cuando el jefe recupera la ventaja. Una vez liberados sus hombres, Profaci volvió a la ofensiva, y la disputa pasó de las amenazas a los asesinatos. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Larry Gallo fue atacado en un bar de Brooklyn y casi estrangulado. Un intento de eliminación que mostró hasta qué punto la disputa ya no tenía regreso. Profaci murió de cáncer en junio de 1962. Antes de poder cerrar completamente la herida que su propio estilo de mando había abierto. Después de su muerte, la familia pasó por una transición de poder que eventualmente llevó al ascenso de Joseph Colombo, un hombre que cambiaría el nombre y la imagen pública de la organización, pero que arrastraría a la familia hacia una nueva etapa de exposición peligrosa. Joe Colombo era distinto a los jefes tradicionales de Nueva York. Mientras muchos capos preferían vivir en las sombras, él hizo exactamente lo contrario. En 1970, fundó la Liga Italoamericana de Derechos Civiles, un movimiento que se presentaba como defensa de los italianos americanos contra estereotipos y persecución injusta. En la superficie, la causa tenía un lenguaje político y comunitario. En el fondo, muchos dentro del crimen organizado entendían que también servía para presionar a medios, autoridades y productores que vinculaban públicamente a los italianos con la mafia. La fama de Colombo fue especialmente peligrosa porque coincidió con la producción de El Padrino. Su presión pública logró que se evitaran ciertas palabras como mafia y cosa nostra en la película, pero esa victoria cultural tuvo un costo interno. Para muchos mafiosos tradicionales, un jefe demasiado visible era un jefe que ponía en riesgo a todos los demás. El 28 de junio de 1971, durante un acto público de la Liga en Columbus Circle, Joe Colombo fue baleado a corta distancia frente a una multitud. Recibió 3 disparos. El atacante, Jerome Johnson, fue inmediatamente asesinado por un guardaespaldas, lo que dejó el motivo exacto del ataque envuelto en sospechas, teorías y silencios convenientes. Colombo sobrevivió físicamente, pero quedó paralizado y nunca recuperó el poder real. Su reinado terminó aquel día, no en una sala de reuniones mafiosa, sino frente a cámaras, seguidores y una multitud que había ido a verlo como líder público. Menos de un año después, el 7 de abril de 1972, Joey Gallo celebraba su cumpleaños en Humberto's Clam House, en Little Italy. La escena parecía sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. Una cena nocturna, un restaurante italiano, una figura mafiosa famosa y enemigos esperando el momento adecuado. Gallo fue asesinado a tiros durante aquella celebración. Su muerte marcó el cierre simbólico de una etapa. La rebelión de los Gallo había dejado de ser una disputa económica y se había convertido en una cadena de venganzas que arrastró a la familia durante años. Sin embargo, la guerra más destructiva todavía no había llegado. La Tercera Guerra Colombo comenzó en 1991 y fue distinta a las anteriores porque ya no se trataba de soldados rebeldes contra un jefe codicioso. Esta vez el conflicto surgió de una pregunta que ha destruido a innumerables organizaciones criminales. ¿Puede un jefe seguir gobernando desde prisión? Carmine Persico, conocido como The Snake, era el jefe reconocido de la familia Colombo, pero estaba cumpliendo una condena gigantesca en prisión federal. Aún así, se negaba a soltar el poder. Desde su celda, seguía intentando controlar la organización mediante mensajeros, familiares y hombres leales. Del otro lado estaba Víctor Little Big Orena, quien actuaba como jefe en la calle y llevaba tiempo creyendo que, si él era quien manejaba los negocios, asumía los riesgos y sostenía la estructura afuera, entonces debía ser reconocido como jefe permanente.
En una organización legítima, esa disputa podría haberse convertido en una lucha legal. En la mafia, se convirtió en una guerra. Uno de los personajes más oscuros de esta guerra fue Gregory Scarpa, conocido como The Grim Reaper, un asesino temido dentro del bando de Persico, que al mismo tiempo mantenía una relación secreta con el FBI como informante. Su presencia convirtió el conflicto Colombo en algo todavía más inquietante, porque mostraba que la línea entre el crimen organizado y ciertos sectores de la investigación federal podía volverse peligrosamente borrosa. La Tercera Guerra Colombo dejó más de una docena de muertos, incluidos civiles inocentes atrapados en la violencia, y terminó produciendo exactamente lo que toda guerra mafiosa suele producir: más arrestos, más vigilancia, más testigos cooperantes y una organización mucho más débil que antes. Durante la guerra, incluso fue marginada de la comisión, lo que en términos mafiosos equivalía hasta admitir que se había convertido en un problema demasiado inestable para el resto de las familias. La familia Colombo no fue destruida por una sola traición. Fue destruida por un patrón repetido. Cada generación heredaba una herida anterior y la convertía en una nueva guerra. Profaci contra los Gallo. Colombo contra las consecuencias de su propia exposición. Persico contra Orena. 3 conflictos distintos, una misma enfermedad, la incapacidad de aceptar límites al poder. Durante más de 2 décadas, la mafia de Filadelfia tuvo una identidad muy distinta a la de los años sangrientos que vendrían después. Bajo el liderazgo de Angelo Bruno, conocido como The Docile Don, el Don dócil, la organización funcionaba con una regla que parecía simple, pero que en el mundo de la mafia marcaba una diferencia enorme. La violencia debía usarse solo cuando era absolutamente necesaria. Bruno no era un hombre inocente, ni un jefe débil. Dirigía apuestas ilegales, usura y extorsiones con conexiones nacionales, pero entendía que el poder mafioso dependía tanto de la discreción como del miedo. Si demasiados cuerpos aparecían en las calles, la policía, la prensa, los fiscales y los políticos se veían obligados a reaccionar. Si los negocios funcionaban en silencio, todos ganaban dinero y pocos hacían preguntas. Esa filosofía mantuvo a la familia relativamente estable desde 1959 hasta 1980. Pero la estabilidad de una organización criminal casi siempre depende de una condición frágil: que los hombres ambiciosos acepten esperar su turno. A finales de los años 70, Atlantic City comenzó a transformarse. La legalización del juego en Nueva Jersey en 1976 convirtió una ciudad deteriorada en un territorio lleno de oportunidades: casinos, construcción, sindicatos, contratos, bares, hoteles, permisos, comisiones y dinero moviéndose a gran velocidad. Nicky Scarfo, que durante años había sido visto como un problema enviado a Atlantic City para mantenerlo lejos del centro de poder en Filadelfia, entendió antes que muchos otros que la ciudad podía convertirse en una mina de oro. El 21 de marzo de 1980, Angelo Bruno fue asesinado frente a su casa. Había sido llevado en automóvil después de cenar, y cuando el vehículo se detuvo cerca de su residencia, un hombre apareció desde las sombras y le disparó con una escopeta en la cabeza. La imagen del don dócil muerto dentro del coche se convirtió en una señal brutal. La era de la negociación había terminado. El hombre señalado como principal conspirador fue Antonio Tony Bananas Caponigro, consigliere de Bruno, quien creyó que podía eliminar a su jefe y quedarse con el poder. Pero Caponigro cometió un error fatal. No tenía la aprobación real de Nueva York. Pocas semanas después, su cuerpo apareció en el maletero de un coche en el Bronx, golpeado, desnudo, baleado, con billetes colocados en la boca y otras partes del cuerpo. Un mensaje mafioso transparente: había muerto
por codicioso. La muerte de Bruno rompió el equilibrio que había contenido durante años a los hombres más violentos de la familia. Su sucesor, Philip Chickenman Testa, no tuvo tiempo de consolidarse. El 15 de marzo de 1981 murió cuando una bomba explotó bajo el porche de su casa. El artefacto estaba cargado con dinamita y clavos, y la detonación fue tan violenta que lo lanzó hacia el interior de la vivienda. Con Testa muerto, Nueva York terminó respaldando a Scarfo. Con Nicky Scarfo en el poder, la mafia de Filadelfia cambió de naturaleza. Scarfo no gobernaba como Angelo Bruno. No veía la violencia como último recurso. La veía como una herramienta de disciplina, una forma de comunicación y, en muchos casos, una demostración personal de autoridad. Era un hombre de baja estatura, voz aguda, ropa impecable y una inseguridad profunda que se convertía en furia cuando percibía una falta de respeto. En su presencia, incluso llamarlo Little Nicky podía ser peligroso. Scarfo impuso un street tax, un impuesto callejero, sobre criminales que operaban en su territorio, corredores de apuestas, traficantes, ladrones, operadores ilegales. Todos debían pagar. Y quienes se negaban no solo enfrentaban una advertencia comercial, sino una posible sentencia de muerte. Ese sistema produjo dinero, pero también multiplicó enemigos. Uno de los conflictos más violentos estalló contra la facción Riccobene, un grupo que se negó a aceptar las demandas de Scarfo. El 13 de mayo de 1982, Frank Monte, consigliere de Scarfo, fue asesinado a tiros por miembros de la facción rival. La respuesta del régimen fue feroz, ejecutando una campaña donde los asesinatos se cometían muchas veces a plena luz del día, con una visibilidad que habría sido impensable bajo el mando de Bruno. Uno de los hombres que más ayudó a Scarfo en esa etapa fue Salvatore Salvi Testa, hijo del asesinado Philip Testa. Salvi era joven, temido, eficaz y visto por muchos como una estrella ascendente. En otra organización, un hombre así habría sido protegido como futuro liderazgo. Bajo Scarfo, se convirtió en amenaza. La paranoia del jefe empezó a devorar incluso a sus mejores herramientas. Su reputación había crecido demasiado. La prensa lo describía como figura de futuro, y su ruptura con la hija de Chucky Merlino fue interpretada como una humillación personal. En 1984, el joven capo fue atraído a una trampa y asesinado. La muerte de Salvi Testa mostró el verdadero límite del régimen Scarfo. Ya no se trataba solamente de pintar y eliminar enemigos externos, sino de matar a hombres valiosos por miedo a lo que podrían llegar a ser. Con el tiempo, el miedo dejó de proteger a Scarfo y empezó a producir informantes. Nicolas Caramandi, un hombre que había trabajado cerca del círculo de Scarfo, terminó cooperando con el gobierno. Phil Leonetti, sobrino de Scarfo, y uno de sus hombres más importantes, también se convirtió en testigo. Para la mafia de vieja escuela, aquello era una catástrofe cultural. No eran enemigos lejanos hablando, sino hombres de dentro explicando cómo funcionaba la maquinaria. En 1988, Scarfo y buena parte de su cúpula fueron condenados por cargos de crimen organizado. El hombre que había gobernado mediante terror terminó encerrado, y su familia quedó profundamente fragmentada. Después, vinieron John Stanfa y Joey Merlino, cada uno representando una nueva ola de violencia, una nueva generación convencida de que podía reclamar lo que Scarfo había destruido. La mafia de Filadelfia sobrevivió en alguna forma, pero nunca recuperó plenamente el poder que había tenido bajo Angelo Bruno. La diferencia entre ambos mundos era tan clara que parecía una lección escrita con sangre. Bruno había entendido que la violencia podía proteger negocios si se mantenía controlada. Scarfo creyó que la violencia podía reemplazar a la política, a la confianza y al respeto. Y durante unos años pareció tener razón, hasta que sus propios hombres empezaron a hablar.
mientras Nueva York, Filadelfia y Brooklyn mostraban cómo la mafia americana podía destruirse por disputas de sucesión. Montreal estaba desarrollando una guerra distinta, más larga, más silenciosa al principio y mucho más internacional de lo que parecía desde fuera. La mafia de Montreal no era simplemente una copia canadiense de la Cosa Nostra estadounidense. Era una estructura híbrida, conectada con Nueva York, alimentada por redes italianas, protegida por alianzas locales y situada en una ciudad que, por su posición geográfica, sus puertos, sus comunidades migrantes y su relación con el comercio internacional, ofrecía oportunidades enormes para el contrabando, el narcotráfico, la construcción, la extorsión, el lavado de dinero y la influencia política. Durante buena parte del siglo XX, el grupo dominante fue la familia Cotroni, una organización de origen calabrés que operaba bajo la influencia de la familia Bonanno de Nueva York. Pero dentro de esa misma estructura comenzó a crecer una facción siciliana que con el tiempo ya no quiso aceptar una posición secundaria. El hombre central de esa transformación fue Nicolò Rizzuto, nacido en Católica Heraclea, Sicilia. Su matrimonio con Libertina Mano fortaleció sus vínculos mafiosos a través de conexiones que no aparecían en ningún documento oficial, pero que en el mundo de la mafia podían ser tan importantes como las armas. A medida que Nicolò Rizzuto acumulaba dinero, contactos y hombres propios, el viejo equilibrio empezó a volverse insostenible. Para los Cotroni, Rizzuto era un subordinado que debía respetar la jerarquía establecida. Para Rizzuto, esa jerarquía era una jaula que le impedía expandirse. La tensión no era únicamente personal, también era étnica, generacional y comercial. Los sicilianos tenían contactos internacionales cada vez más valiosos, especialmente a través de redes vinculadas con los Cuntrera Caruana, una familia con presencia transnacional y reputación en el tráfico de drogas y lavado de dinero. En 1977 y 1978, la violencia golpeó directamente al núcleo de los Violi, la facción operativa de los Cotroni. Francesco Violi fue asesinado, Rocco Violi también, y el 22 de enero de 1978, Paolo Violi fue ejecutado dentro de un club de Montreal, una ejecución que marcó el final práctico del dominio calabrés tradicional y abrió el camino para el ascenso de los Rizzuto. El mensaje fue entendido de inmediato dentro del mundo criminal. El viejo orden estaba siendo reemplazado, y allí aparece la figura que convirtió a la familia Rizzuto en una de las organizaciones criminales más importantes de Norteamérica, Vito Rizzuto. Vito no gobernó como un jefe ruidoso ni como un tirano impulsivo. Era un mediador, un conector, un hombre capaz de sentar en la misma mesa a mafiosos italianos, pandillas callejeras, motociclistas criminales, grupos irlandeses, redes haitianas y operadores financieros, sin que el sistema explotara de inmediato. Algunos autores y periodistas llegaron a llamar a su organización la Sexta Familia, no porque formalmente fuera una de las 5 familias de Nueva York, sino porque su poder, su alcance internacional y su capacidad de coordinación parecían comparables a las grandes familias estadounidenses. Pero el ascenso de Vito también estaba conectado con una historia oscura de Nueva York. En mayo de 1981, 3 capos rebeldes de la familia Bonanno, Alfonso Indelicato, Philip Giacone y Dominic Trinchera, fueron asesinados en una emboscada relacionada con la guerra interna de esa familia. Décadas después, Vito Rizzuto sería acusado en Estados Unidos de haber participado en aquel triple asesinato, conectando directamente al jefe de Montreal con uno de los episodios más violentos de la Cosa Nostra neoyorquina. En 2004, Vito Rizzuto fue arrestado. En 2006, fue extraditado a Estados Unidos y finalmente se declaró culpable de su participación en el caso de los 3 capos Bonanno. Fue condenado a 10 años de prisión.
Para una organización construida sobre la capacidad personal de Vito para mediar entre grupos rivales, su ausencia fue casi una invitación al ataque. Las señales llegaron con rapidez brutal. En diciembre de 2009, Nick Rizzuto Jr. fue asesinado a tiros en Montreal. Después desapareció Paolo Renda, cuñado de Vito y consigliere de la organización. Su automóvil fue encontrado, pero él nunca volvió a aparecer. En junio de 2010, Agostino Cuntrera y Liborio Stiastia, dos figuras cercanas al poder siciliano en Montreal, fueron asesinados. La estructura que durante años había parecido sólida empezó a perder piezas una tras otra. Entonces, el 10 de noviembre de 2010, llegó el golpe más simbólico. Nicolò Rizzuto tenía 86 años. Había sobrevivido a guerras, exilios, rivalidades y décadas de poder criminal. Estaba en su mansión de Montreal, dentro de su propia casa, cuando una bala de francotirador atravesó la ventana y lo mató en la cocina. Un jefe de aquella edad, asesinado dentro de su residencia, demostraba que los enemigos de los Rizzuto ya no respetaban ni edad, ni historia, ni símbolos. Cuando Vito salió de prisión en 2012, regresó a una ciudad completamente distinta a la que había dejado. Su padre estaba muerto, su hijo estaba muerto, su cuñado había desaparecido, varios aliados habían sido asesinados. Inició una especie de restauración. Algunos enemigos fueron asesinados, otros quedaron aislados, pero el tiempo que le quedaba era poco. Vito Rizzuto murió en diciembre de 2013, oficialmente por complicaciones de salud. Su muerte cerró una era, pero no cerró la guerra. La verdadera debilidad del Imperio Rizzuto era que su estabilidad dependía demasiado de su presencia. Cuando él desapareció, la estructura volvió a fragmentarse. Viejas tensiones reaparecieron. La mafia de Montreal dejó de parecer una pirámide y empezó a parecer un mercado violento donde varias facciones competían por contratos, rutas y autoridad. De todas las guerras internas de la mafia, ninguna tuvo una dimensión tan devastadora como la Segunda Guerra de la Mafia siciliana, conocida también como la Guerra de los Corleonesi, o, de manera más sombría, como la Matanza. La Matanza. No fue simplemente una disputa entre clanes por territorio. Fue una campaña de exterminio cuidadosamente preparada por un grupo que durante años había sido subestimado por las élites mafiosas de Palermo y que terminó apoderándose de Cosa Nostra mediante una combinación de infiltración, traición, asesinatos selectivos y terror familiar. Los Corleonesi venían de Corleone, un pueblo rural del interior de Sicilia que durante mucho tiempo fue visto con desprecio por los jefes urbanos de Palermo. Para muchos capos palermitanos, los hombres de Corleone eran campesinos violentos, útiles como sicarios o aliados de segunda línea, pero no como arquitectos de una nueva mafia. Ese desprecio fue uno de los errores más graves en la historia de Cosa Nostra, porque mientras los grandes jefes de Palermo se sentían protegidos por su riqueza, sus conexiones políticas y su posición dentro de la comisión mafiosa, los Corleonesi estaban construyendo algo mucho más peligroso. Una red secreta dentro de las propias familias. Luciano Leccio había sido la primera gran figura del grupo, dejando como herederos a dos hombres destinados a marcar la historia criminal italiana: Salvatore Totò Riina y Bernardo Provenzano. Riina, conocido como La Bestia, no tenía el estilo refinado de otros capos sicilianos. Era tosco, cerrado, vengativo, de memoria implacable y con una capacidad extraordinaria para convertir agravios antiguos en sentencias de muerte. Provenzano, por su parte, era más silencioso, más estratégico, menos visible, pero igualmente decisivo en la construcción de la red corleonesa. Juntos, vivían como fugitivos, ocultos, moviéndose entre refugios,
mientras los jefes de Palermo tenían casas, rutinas y negocios que debían proteger. Los jefes de Palermo tenían prestigio, los Corleonesi tenían paciencia y una lista de muerte. Durante la década de 1970, los Corleonesi entendieron que el negocio que realmente podía cambiar la jerarquía de Cosa Nostra era la heroína. Sicilia se había convertido en un punto crucial del refinamiento y exportación de narcóticos hacia Estados Unidos, especialmente dentro de lo que más tarde sería conocido como la Pizza Connection. Riina no controlaba ese mercado. Su solución fue simple y monstruosa. Si no podía heredar las redes de la heroína, tomaría las familias que las controlaban. El 23 de abril de 1981, Stefano Bontade fue asesinado en Palermo el día de su cumpleaños. Bontade era conocido como el Príncipe de Villagracia, uno de los jefes más respetados de Sicilia. Su muerte no fue un asesinato más. Fue la señal de que la guerra había comenzado de verdad. Pocas semanas después, Salvatore Inzerillo también fue asesinado con el mismo tipo de armamento. La secuencia era deliberada. Primero el príncipe, luego su aliado, después sus hombres, sus familiares, sus contactos, sus posibles vengadores. La matanza no consistió únicamente en matar jefes. Consistió en destruir linajes. Los Corleonesi atacaron hermanos, hijos, primos, cuñados, soldados, mensajeros, empresarios vinculados, políticos cercanos y cualquier persona que pudiera servir como punto de reorganización para los clanes derrotados. Entre 1981 y 1983, alrededor de 1000 personas fueron asesinadas o desaparecieron dentro de esa campaña. Algunas víctimas fueron disueltas en ácido o enterradas en lugares imposibles de rastrear. En ciertos casos, los métodos usados por los hombres de Riina fueron tan extremos que incluso dentro del mundo mafioso generaron horror. La estrategia de Riina también incluía el asesinato sistemático de funcionarios públicos. El 30 de abril de 1982 fue asesinado Pío La Torre, político que había impulsado una ley crucial contra la mafia que permitiría perseguir la asociación mafiosa y confiscar bienes. El 3 de septiembre de 1982, el general Carlo Alberto Dalla Chiesa, enviado a Palermo como prefecto después de haber combatido al terrorismo de las Brigadas Rojas, fue asesinado junto a su esposa y su escolta. El mensaje fue devastador. Ni siquiera un símbolo nacional de autoridad podía entrar a Sicilia y desafiar a Cosa Nostra sin pagar el precio. Para finales de 1983, Riina había impuesto su dominio sobre la mafia siciliana, pero su victoria contenía el principio de su destrucción. La violencia que le había dado el control también produjo la consecuencia que Cosa Nostra no había previsto: una ola de arrepentidos. El más importante fue Tommaso Buscetta, que decidió romper la omertà y cooperar con el magistrado Giovanni Falcone, quien estaba construyendo una forma completamente nueva de investigar a la mafia, siguiendo el dinero, estudiando cuentas bancarias, reconstruyendo estructuras y conectando asesinatos con decisiones jerárquicas. El testimonio de Buscetta ayudó a construir el Maxi Proceso de Palermo, celebrado entre 1986 y 1987, con cientos de acusados y una cantidad enorme de condenas. En enero de 1992, la Corte de Casación confirmó las sentencias principales. Para Riina, aquello fue una declaración de guerra. Su respuesta fue atacar directamente a los hombres que habían hecho posible esa derrota judicial. El 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone viajaba por la autopista cerca de Capaci cuando una enorme carga explosiva detonó bajo la carretera, destrozando el asfalto, lanzando vehículos por el aire y matando a Falcone, a su esposa Francesca Morbillo y a 3 agentes de seguridad. Menos de 2 meses después, el 19 de julio, Paolo Borsellino, amigo cercano de Falcone y otro símbolo de la lucha antimafia,
fue asesinado con un coche bomba en Via D'Amelio junto a 5 miembros de su escolta. Los asesinatos de Falcone y Borsellino fueron pensados como actos de terror y venganza, pero políticamente fueron un desastre para Cosa Nostra. En lugar de someter al Estado, provocaron una reacción nacional sin precedentes. La sociedad italiana salió a las calles. La presión pública se multiplicó. El gobierno endureció las leyes, aumentó la represión, reforzó el régimen penitenciario 41 bis para aislar a jefes mafiosos y envió al ejército a Sicilia. El 15 de enero de 1993, Salvatore Riina fue capturado en Palermo después de 23 años como fugitivo. Bernardo Provenzano continuaría oculto hasta su captura en 2006, pero la era del dominio absoluto de Riina había terminado. La guerra de los Corleonesi destruyó a la mafia en un sentido profundamente contradictorio. A corto plazo, hizo a Riina dueño de Cosa Nostra. A largo plazo, convirtió a Cosa Nostra en el enemigo público número 1 de Italia y abrió la puerta a una represión judicial, policial y social que la organización nunca logró revertir por completo. La matanza demostró que la mafia podía ser vencida por su propio exceso. Los Corleonesi habían entendido cómo destruir a sus enemigos internos, pero no entendieron que una mafia que asesina jueces, vuela autopistas y masacra a sus propios linajes deja de ser una sociedad secreta y se convierte en una amenaza nacional imposible de ignorar. Si Cosa Nostra representaba la idea de una mafia jerárquica, secreta y gobernada por comisiones, la camorra napolitana representaba casi lo contrario. Una criminalidad más fragmentada, más callejera, más flexible, más difícil de decapitar y, precisamente por eso, mucho más propensa a estallar en guerras constantes. La camorra no funcionaba como una sola familia, con un jefe supremo reconocido por todos. Funcionaba como un archipiélago de clanes, alianzas, barrios, parentescos y pandillas armadas que podían colaborar en una operación por la mañana y matarse por la tarde si el equilibrio de ganancias cambiaba. Esa estructura horizontal le daba una enorme capacidad de supervivencia. Si un jefe caía, otro podía ocupar su espacio casi de inmediato, pero también convertía a Nápoles y Campania en territorios donde la violencia no era una anomalía, sino una consecuencia natural del propio diseño criminal. En Sicilia, una guerra podía decidir quién controlaba la comisión. En Nueva York, una guerra podía decidir qué facción se quedaba con una familia. En Nápoles, muchas veces la pregunta era más básica y más peligrosa. ¿Qué clan controlaba una plaza de droga? ¿Qué grupo cobraba extorsión en una calle determinada? La camorra no necesitaba controlar un estado paralelo completo. Bastaba con controlar pedazos estratégicos de la vida cotidiana. La construcción, los sindicatos locales, la basura, los mercados, la droga, la usura, los talleres, los camiones, los permisos, los votos y el miedo. Durante décadas, ese sistema produjo jefes poderosos, pero ninguno logró imponer una autoridad duradera sobre todos los demás hasta que apareció Raffaele Cutolo, uno de los personajes más teatrales, ambiciosos y peligrosos de la historia criminal italiana. Cutolo no intentó simplemente dirigir un clan más. Intentó crear una camorra nueva, centralizada y sometida a su autoridad personal. Desde prisión, donde pasó gran parte de su vida criminal, construyó la nueva camorra organizzata, la NCO, una organización que mezclaba rituales, obediencia, culto al líder y una visión casi mesiánica de su propio papel dentro del inframundo napolitano. Su proyecto era revolucionario dentro del crimen napolitano, pero también era una amenaza directa para familias que llevaban años controlando sus propios territorios sin aceptar órdenes de un jefe encarcelado que pretendía convertirse en rey. La reacción fue inevitable.
frente a la expansión de la NCE, o surgió la Nuova Famiglia, una coalición de clanes contrarios a Cthulhu, formada no por amor a la paz ni por principios, sino por supervivencia. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, la guerra entre ambos convirtió Nápoles y Campania en un escenario de asesinatos diarios, emboscadas, cuerpos abandonados, coches tiroteados, negocios incendiados y barrios donde la población civil aprendió a vivir con la sensación de que cualquier esquina podía convertirse en lugar de ejecución. El terremoto de Irpinia de 1980 fue una tragedia humana, pero también abrió una oportunidad inmensa para los clanes. La reconstrucción movilizó miles de millones en fondos, contratos, cemento, transporte, licencias y obras públicas. Para la camorra, la desgracia de la población se convirtió en mercado. Donde había ruinas, había contratos. Donde había contratos, había empresas pantalla. Y donde había empresas pantalla, había extorsión, sobornos y control territorial. Cthulhu terminó perdiendo. Su aislamiento carcelario, la presión del Estado, la fuerza combinada de sus enemigos y la propia imposibilidad de controlar desde prisión una estructura tan violenta, terminaron debilitando a la NCO. La Nuova Famiglia logró imponerse, no porque fuera más moral o menos criminal, sino porque representaba mejor la naturaleza real de la camorra. Un sistema de clanes capaces de unirse para destruir una amenaza común y luego volver a competir entre ellos. Pero la derrota de Cthulhu no trajo paz. Solo devolvió a la camorra a su forma natural, la fragmentación. Durante los años 90, una cierta estabilidad emergió en el norte de Nápoles bajo la alianza de Secondigliano, vinculada a nombres como Gennaro Licciardi y posteriormente a Maria Licciardi, una de las mujeres más influyentes dentro del crimen napolitano moderno. Esta alianza organizó mejor los negocios y distribuyó territorios, pero su paz seguía siendo frágil. En la camorra, el equilibrio casi siempre depende de que todos crean estar recibiendo una parte suficiente del dinero. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Scampia y Secondigliano a comienzos de los años 2000. Paolo Di Lauro, conocido como Ciruzzo o Millonario, había construido uno de los imperios de droga más rentables de Europa. Pero su sistema tenía una debilidad conocida. Dependía de la obediencia de hombres jóvenes, armados, ambiciosos y cada vez más conscientes de que ellos arriesgaban la vida mientras otros acumulaban la fortuna. En 2004, una facción separada del clan, conocida como los Scisionisti, los secesionistas, rompió con Di Lauro. La llamada faida de Scampia fue una explosión de violencia urbana. En apenas un mes, más de 20 personas fueron asesinadas. En el conjunto de la guerra de 2004 y 2005, el número de víctimas superó el centenar. Los métodos incluyeron tiroteos en plena calle, emboscadas, cuerpos dentro de coches quemados, ataques con armas de guerra y asesinatos diseñados no solo para eliminar rivales, sino para aterrorizar a familias enteras. Uno de los episodios más recordados fue el asesinato de una joven vinculada sentimentalmente a un hombre asociado con una facción rival. Fue secuestrada, torturada y quemada dentro de un coche. Ese crimen se convirtió en símbolo del nivel de degradación moral al que había llegado la guerra. La lógica mafiosa ya no distinguía entre combatientes, parejas, familiares o personas periféricas. Cualquier vínculo podía convertirse en sentencia. La camorra sobrevivió precisamente porque no tenía centro. Y esa supervivencia era, al mismo tiempo, su mayor condena. Al no tener una autoridad final capaz de imponer paz, cada generación de clanes estaba destinada a repetir la misma ecuación de dinero, ruptura, venganza y muerte. La respuesta del Estado llegó con grandes operaciones policiales en diciembre de 2004. Pero como tantas veces en la historia de la camorra, cada arresto resolvía una emergencia sin destruir el sistema completo. La razón era estructural. La camorra no dependía de un único jefe como Riina,
ni de una comisión como Cosa Nostra, ni de una familia reconocible como los Colombo o los Rizzuto. Dependía de mercados, barrios, clanes, parentescos y una capacidad permanente para reemplazar a los caídos. Las guerras de Nápoles no destruyeron a la organización, destruyeron la idea de que el crimen organizado podía permanecer oculto bajo una capa de normalidad. La mafia rusa de los años 90 no nació como una sola organización con un fundador, una ceremonia y una estructura clara. Nació de una catástrofe histórica. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, no desapareció solamente un sistema político. También se rompieron controles estatales, redes de seguridad, estructuras económicas, reglas de propiedad y mecanismos que, aunque corruptos y autoritarios, habían mantenido cierto orden dentro de una sociedad profundamente vigilada. De un día para otro, fábricas, bancos, puertos, empresas energéticas, edificios, rutas comerciales, mercados, metales, petróleo, armas, permisos y propiedades estatales comenzaron a moverse en una transición caótica hacia el capitalismo. Pero aquel capitalismo no llegó como una competencia limpia entre empresarios. Llegó como una carrera brutal, donde antiguos funcionarios, nuevos oligarcas, exmiembros de servicios de seguridad, deportistas violentos, contrabandistas, veteranos de prisión y bandas callejeras entendieron que la riqueza del país estaba siendo repartida y que quien llegara tarde quedaría afuera. En ese vacío nació la Bratva. La palabra significa hermandad, pero no describía una familia única. Describía un universo de grupos criminales que podían operar como brigadas, sindicatos, redes de protección, bandas territoriales, sociedades de extorsión, empresas de seguridad privada o estructuras híbridas mezcladas con negocios legítimos. A diferencia de la Cosa Nostra, la Bratva no necesitaba una comisión central para ser peligrosa. Su fuerza estaba en su capacidad de adaptarse, absorber, corromper y conectarse con cualquier parte del nuevo sistema económico. Sus raíces más profundas venían de los Bori Bu Zakone, los ladrones en la ley, una casta criminal nacida y fortalecida dentro de las prisiones soviéticas y los gulags, donde desarrollaron códigos propios, jerarquías, tatuajes y una identidad basada en rechazar la autoridad oficial. Después del colapso, esos viejos códigos carcelarios se encontraron con una realidad nueva. De pronto, el verdadero poder no estaba solo en el prestigio criminal, sino en controlar bancos, empresas, aduanas, importaciones y privatizaciones. Así nació una nueva figura, el Autoritet, la autoridad criminal. No era simplemente un ladrón tradicional ni un capo italiano. Era un empresario gángster, un mediador violento entre dinero, política, calle y Estado. Podía vestir traje, reunirse con banqueros, financiar campañas, comprar propiedades, mover dinero al extranjero y al mismo tiempo ordenar palizas, secuestros o asesinatos para asegurar un contrato. En Moscú, una de las organizaciones más importantes fue la Solnsevskaya Bratva, surgida en el distrito de Solnsevo y asociada con Sergei Mikhailov, conocido como Mikas. Su crecimiento no se basaba únicamente en violencia callejera, sino en control financiero, empresas, bancos, bienes raíces, contrabando, automóviles, drogas, casinos y contactos internacionales. La Orejovskaya, formada en parte por jóvenes deportistas, se convirtió en una de las bandas más violentas de Moscú. La Tambovskaya, en San Petersburgo, avanzó hacia puertos, combustible, seguridad privada y relaciones con empresarios y políticos. En los primeros años 90, la extorsión se volvió casi universal bajo el nombre de Krisha, que significa techo o protección. Para un negocio ruso de aquella época, tener Krisha no era una opción decorativa, sino una condición de supervivencia. Sin protección, un empresario podía ser robado por bandas, presionado por funcionarios,
atacado por competidores o destruido por deudas inventadas. En otras palabras, el crimen organizado no se colocó al margen de la economía rusa, se convirtió en parte de su funcionamiento. La guerra comenzó porque había demasiado dinero y demasiadas armas, pero no había una autoridad reconocida por todos. En Moscú, las bandas eslavas chocaron con grupos chechenos que habían ganado reputación por su disciplina, violencia y capacidad de intimidación. Entre 1993 y 1996, Rusia vivió una de las etapas más violentas de su historia criminal moderna. Solo en Moscú se registraron alrededor de 1.400 asesinatos en 1993, una cifra que refleja el nivel de descomposición que vivía la capital, mientras los grupos criminales peleaban por cuotas de una economía en transformación. En diciembre de 1994, Nikolai Suleimanov, líder de la facción chechena en Moscú, conocido como Koza, fue asesinado por un sicario, debilitando de manera importante a la estructura chechena en la capital. La Orekhovskaya también terminó devorándose desde dentro. En septiembre de 1994, la banda se fragmentó en múltiples facciones después de conflictos internos de liderazgo. Muchos de sus supervivientes terminaron integrados o subordinados a la Solnsevskaya, que logró consolidarse mientras otros grupos se destruían en guerras internas. En noviembre de 1996, el empresario estadounidense Paul Tatum, copropietario del hotel Radisson Slavianskaya de Moscú, fue asesinado en el metro después de una disputa empresarial. Recibió múltiples disparos. Su muerte se convirtió en un símbolo internacional de una época en la que los negocios de alto nivel podían terminar con métodos de guerra callejera. El resultado de las guerras rusas no fue una derrota clara del crimen organizado, sino una consolidación. Hacia finales de los años 90, la violencia más visible comenzó a disminuir no porque el Estado hubiera destruido a todas las mafias, sino porque los grupos más fuertes habían ganado suficiente territorio, dinero y conexiones como para no necesitar disparar todos los días. La Solnsevskaya y otros sindicatos poderosos pasaron de la guerra abierta a una etapa más sofisticada. Lavado de dinero, bienes raíces, banca, energía, comercio internacional, armas, drogas, cibercrimen y presencia en ciudades de Europa, Israel, Estados Unidos y América Latina. La mafia rusa no destruyó la mafia del mismo modo que las guerras de Palermo o Brooklyn. La transformó. Mostró que el crimen organizado moderno podía dejar de parecerse a una familia con juramentos y convertirse en una red empresarial criminal incrustada dentro de una economía entera. Figuras como Semyon Mogilevich llegaron a ser descritas por agencias occidentales como símbolos de esta nueva etapa. Criminales financieros con conexiones globales, vinculados al lavado de dinero, fraude, tráfico y redes mucho más complejas que una banda tradicional de extorsionadores. La emigración rusa de los años 90 ayudó a internacionalizar esas redes. Brighton Beach en Nueva York, Marbella en España, Tel Aviv, Budapest, Praga y Londres se convirtieron en nodos de una criminalidad que ya no dependía de una esquina de Moscú, sino de sociedades offshore, pasaportes, bancos, propiedades de lujo, empresas fachada y contactos dentro de sistemas legales. Al observar estas 7 guerras en conjunto, aparece un patrón que se repite con una precisión casi matemática. Aunque cada escenario haya tenido su propio idioma, su propia cultura criminal y su propia forma de violencia. La guerra castellammarese modernizó la mafia americana, pero también demostró que el jefe más poderoso podía ser eliminado por los hombres que parecían servirle. Las guerras Colombo convirtieron a una de las 5 familias en una organización debilitada por 3 décadas de rebeliones, jefes incapacitados, facciones rivales e informantes. Filadelfia mostró cómo el asesinato de un jefe moderado podía abrir la puerta a un régimen de terror
que produjo más testigos que lealtad. Montreal reveló que una dinastía criminal, por sofisticada que fuera, podía desmoronarse cuando el hombre que mantenía unidos a los aliados desaparecía. Sicilia mostró que ganar una guerra interna con demasiada brutalidad podía provocar la reacción histórica de un estado entero. Nápoles enseñó que una mafia sin centro puede sobrevivir casi a todo, pero al precio de vivir en guerra permanente. Y Rusia demostró que el crimen organizado moderno podía nacer no en un barrio, sino en el vacío dejado por un país que se derrumbaba. En todas estas historias, los mafiosos creían estar peleando por dominio, pero muchas veces estaban destruyendo las condiciones que hacían posible su propio poder. La mafia necesita miedo, pero no caos absoluto. Necesita violencia, pero no tanta que obligue al Estado a reaccionar con toda su fuerza. Necesita lealtad, pero sus líderes suelen premiar la traición cuando les conviene. Necesita silencio, pero cada guerra produce hombres encarcelados que empiezan a hablar. Necesita jerarquía, pero cada sucesión abre la posibilidad de asesinato. El mismo sistema que promete familia enseña a sus miembros a desconfiar de todos. El mismo código que exige silencio produce informantes cuando la muerte se vuelve demasiado cercana. La misma estructura que glorifica el poder convierte al jefe en blanco permanente. Por eso estas 7 guerras no son solamente capítulos de sangre. Son autopsias. Cada una muestra un órgano distinto del crimen organizado fallando desde dentro. La sucesión, la disciplina, la confianza, la discreción, la capacidad de negociar, la relación con el Estado, la estabilidad económica y el mito de invencibilidad. La mafia sobrevivió a muchas de estas guerras. Algunas organizaciones siguen existiendo. Algunos clanes se adaptaron. Algunas redes se hicieron más sofisticadas, más internacionales y más difíciles de detectar. Pero ninguna salió intacta, porque cada guerra dejó algo peor que cadáveres. Dejó nombres en expedientes, dejó familias rotas, dejó arrepentidos, dejó leyes nuevas, dejó periodistas investigando, dejó fiscales con mapas completos de estructuras criminales, dejó jueces muertos que se convirtieron en símbolos, dejó barrios enteros que ya no podían fingir que la mafia era invisible. Durante décadas, los jefes mafiosos repitieron que el poder se tomaba con sangre, y tal vez tenían razón. Pero la historia también demuestra otra cosa. Todo poder tomado con sangre queda condenado a vivir rodeado de hombres que aprendieron exactamente la misma lección, y tarde o temprano, uno de ellos apunta el arma hacia el jefe.